Para analizar la situación financiera mundial, el potencial impacto que puede tener en nuestro país, Argentina, y las inversiones con mayor potencial también en un año electoral como el 2023, tenemos el agrado de recibir a Georgina Prataviera y Matías Daguero, que aparte de compartir una relación, también son parte de la firma Closing Bell Advisors, Portfolio Manager, presidentes respectivamente. Georgina, Matías, muchísimas gracias por acercarse a Los Turelos. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Quería empezar con este tema que ha suscitado la atención mundial y la alerta en los mercados, que ha sido el quebranto del Silicon Valley Bank, un banco californiano que se dedicaba a financiar startups, pero a través de una operación que fue la liquidación de bonos. Algunos depositantes empezaron a dudar, extraer masivamente su dinero. Esto produjo el derrumbe de la entidad financiera. Biden salió a decir en un segundo acto: el sistema bancario de Estados Unidos es seguro. Luego la Reserva Federal anunció el rescate de los depositantes, pero tuvo un correlato también en varias acciones bancarias, no solamente en Estados Unidos, bancos de otros orígenes como europeos, el Credit Suisse, cuyo valor se desplomó, pero luego se recuperó. En toda esta ida y vuelta, voy a empezar por Georgina, por las damas, ¿vos crees que esto es como un efecto mariposa para lo que son los mercados financieros y la caída del Silicon Valley Bank es como una punta de lanza frente a lo que puede ser una nueva crisis financiera mundial? Bueno, Seba, es muy importante entender para esto cuál es el negocio de un banco. Si no, todos nosotros vamos a buscar el dinero a cualquier banco, el banco nunca tiene los fondos para devolvernos a todos. Okay. Entonces, cualquier banco del mundo, cualquiera, es vulnerable a este tipo de crisis. Pero esto no es para que entremos en pánico. En realidad, el caso del Silicon Valley Bank fue un caso muy particular. Era un banco, como bien decías vos, enfocado en las startups. Había captado depósitos muy rápidamente y el negocio de los bancos es otorgar préstamos. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando tuvo unos retiros muy grandes, de unos 42.000 millones de dólares, para que pongamos en perspectiva, el préstamo que le dio el FMI a Macri fue de 50.000 millones de dólares, o sea, claro, mucha plata le sacaron. Claro. Entonces, como bien dijiste, tuvo que vender bonos para hacer frente a esos retiros. Y en un contexto de suba de tasas, esos bonos habían caído mucho de precio, y ahí es cuando se produjo el problema, digamos. Por ahí esto lleva los ecos de la crisis del 2008, la quiebra de Lehman Brothers. Así es, que fue el tema de las hipotecas subprime, es decir, inmobiliarias allá en Estados Unidos. Por eso la pregunta era si vos ves que tiene un efecto dominó o bola de nieve y si te parece que estamos frente a una nueva crisis financiera de escala mundial, ¿no? Porque por ahora estamos observando que esto sucede como en el hemisferio norte. Pero nos preguntamos, ¿va a llegar a Argentina? ¿Nos va a impactar? Mira, lo vemos como un caso muy diferente del 2008, que sí tuvo impacto en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en este caso, los activos estos que bajaron de precio, no es que no estén pagando las hipotecas, sino que es un problema de descalce de plazos y de tasa de interés. Entonces no es que esas hipotecas no están pagando, que esos bonos no se van a pagar. Entonces por ahí es algo muy confinado a un sector de la economía, a ese tipo de bancos. Y lo que pasa es que, como te decía, la actividad bancaria es muy particular. No es como decirte, bueno, quebró una concesionaria de autos y bueno, uno sabe que la otra concesionaria de autos no le va a pasar nada. Claro. Bueno, en este caso es decir, bueno, el banco se puede, puede afectar a otros bancos. Lo que es en Argentina se puede ver afectado por el tema de lo que decimos los inversores, el flight to quality. En esta situación se trata de ir a los activos más seguros, a los países más seguros, y los emergentes se ven golpeados. Pero a su vez esto también puede hacer que la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, dé marcha atrás con la suba de tasas y eso también traiga alivio a las economías como la Argentina. Es decir, que indirectamente Argentina no está en una posición tan desfavorable, digamos, porque primero tampoco tiene una capitalización bursátil tan alta como en otros países y como decís vos, puede que repercuta y algunas inversiones vean con buenos ojos mercados emergentes como por caso Sudamérica, Argentina y demás. Pero bajo un poquito más nos vamos ya a nuestra economía nacional, que tiene también sus altibajos, sus desafíos. Ya hemos hablado muchísimo con Matías también aquí. Y consultarle, porque este es un año particular, Matías, es un año electoral. Y eso quiere decir que la política va a hacer su juego, intentando convencer a los votantes, va a influir en la economía va a influir también, puede ser, en los comicios. Entonces, te pediría un análisis en retrospectiva, historial, de cuáles han sido las mejores inversiones a lo largo de las elecciones, especiales como son las presidenciales, ¿no? Totalmente, sí. En otros países, por ahí las bolsas se mueven más al ritmo de lo que pasa con la economía, si hay crecimiento económico, si hay recesión.
El mercado nuestro se mueve muy al compás de la política, porque cada gobierno que viene se hace prácticamente un borrón y cuenta nueva, cambian las reglas del juego, entonces las compañías se ven muy impactadas por eso. Bien. Entonces, si uno ve las últimas 4 elecciones presidenciales, que creo que ahí estamos viendo en pantalla, tenemos que de las últimas 4 hubo, bueno, 3 triunfos del kirchnerismo y un triunfo de Cambiemos. En los triunfos del kirchnerismo podemos ver como dato de color que en esos años fue difícil ganarle a la inflación, sobre todo en 2007 y en 2011, que solo le ganó el oro. También se dio en 2019 la particularidad que esto, viste como en el año pasado que estábamos con el Mundial, elijo creer, y que asociábamos cosas. Canadá clasificó en el 86 y en el minuto 83 nos hacen el gol. Esas cosas que por ahí decís, bueno, quizás son coincidencias, pero no tienen nada que ver. Bueno, que el oro sea el que más sube en los años que haya ganado el kirchnerismo es como un dato anecdótico. Sí ver que en esos años fue más importante el rendimiento de activos del exterior, o sea, el S&P 500, este índice que nuclea las 500 empresas de los Estados Unidos más grandes. En cambio, cuando se dio el triunfo de Cambiemos, ahí sí fue mucho más importante la suba que tuvieron los bonos argentinos y el Merval. Y la característica, digamos, como un dato de color es que, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, subieron más los bonos que las acciones. Por lo general, cuando se ve una perspectiva de crecimiento económico, ganás más siendo accionista de una empresa. En Argentina, como nuestros ciclos son más de corto plazo, por ejemplo, hoy tenés bonos que oscilan en un rango entre 25 y 30 dólares sobre un valor de paridad de 100. Entonces, frente a un cambio político, un cambio de expectativas, esos bonos podrían llegar a valer, jamás van a valer 100 porque el cupón que tienen hoy es como si fuéramos suizos, se pagan menos de 3% anual, claro. Pero que vayan a un valor de 60, 70 dólares sería un valor esperable, no de manera inmediata, pero en un contexto de un cambio en lo que sería el rumbo de la política económica. Bueno, te voy a decir 2 o 3 cosas a partir de esta placa que han traído y lo pongo en debate con ustedes dos. Uno, el denominador común del oro en el tema de los triunfos kirchneristas. Y luego agregabas vos el tema bonos con Cambiemos, y en la última elección donde gana Alberto Fernández también se suma estos CDR del S&P 500, este índice que nuclea las 500 empresas. Pero no veo el plazo fijo y el dólar, porque la persona, digamos, que no es tan técnica en las inversiones, sí, dice, yo me muevo entre plazo fijo, dólar. ¿Cómo puede ser? Porque uno en el imaginario tiene que el dólar le gana a la inflación o a otro tipo de inversión en un año electoral. Sí, a ver, por lo general el dólar es un activo que la gente usa en periodos de refugio y en periodos de gran incertidumbre económica. Perdón, agreguemos que se espera un año de menor cosecha por la sequía, sí, con lo cual va a haber menos reserva, eso puede presionar el valor. Sí, y en Argentina el dólar es como un resumen. Si vos querés saber cómo le está yendo al país, decime el precio del dólar, cuánto ha cambiado en el último tiempo. Los últimos 2 años el dólar, la verdad que viene subiendo por debajo de la inflación luego de 2020, 2019, en donde había tenido una suba muy importante. Pero es muy difícil pronosticar cuánto va a ser el valor del dólar el día 11 de diciembre de 2023. Llámame el 12 y te digo. Pero en eso, ¿qué pasa? Porque hay distintos escenarios. Uno puede decir, y a ver, acá hablando apolíticamente, sino que simplemente a los inversores hay ciertas políticas que les gustan más, ciertas políticas que les gustan menos, y en función de eso es cómo se mueve. Entonces, por ahí, si viene un gobierno que apoye más el libre mercado, que haga algún tipo de ajuste fiscal, que las cuentas cierren mejor, y quizás el valor del dólar hoy es alto. O sea, si nosotros vemos y nos retrotraemos, por ejemplo, lo que pasó en el año 2003, había economistas en aquel momento cuando se sale de la convertibilidad, el dólar estaba en 4 pesos y decían que iba a llegar a 20. Tuvieron razón 15 años después, y en las finanzas el tiempo importa. El dólar estuvo estable alrededor de los 3 pesos casi una década. Entonces, en un escenario en donde empezamos a hacer cosas más racionales, el valor de hoy del dólar puede ser caro. Ahora, en un escenario en donde no se hacen esas cosas racionales, y esto de nuevo puede pasar con una bandera política o con otra, el dólar puede ser barato. Entonces esa política depende de la razonabilidad de las políticas de nuestros dirigentes y cómo se comporte en los próximos meses, digamos, la economía de nuestro país. Vuelvo con Georgina porque pienso yo que un inversor que va, por ejemplo, a Closing Bell Advisor, a otra firma, a otra ALIC, le dice, bueno, ¿qué objetivo tienen? Bueno, ganarle la inflación. Pero estamos viendo recién que la inflación de los últimos 12 meses ha sido 102%, es decir, duplicar el valor.
¿Hay algún activo que le gane a la inflación? ¿O qué le recomiendan ustedes a un inversionista, un perfil moderado en ese sentido? Sí, totalmente, Seba. Es un gran desafío, un gran enemigo la inflación y eso está pasando en todo el mundo. Recién hablamos de la crisis que se está dando ahora y la inflación es un flagelo que nos está afectando a todos. Sí, en el mercado de capitales tenemos activos que, Bonocer, por ejemplo, que están con buenos rendimientos. Obviamente que siempre está latente el riesgo de que el gobierno haga un tipo de canje o reestructuración sobre esos Bonocer. Hoy están con tasas del 10, del 12% por encima de inflación a un plazo de un año. 10 o 12% por encima de la inflación. Digamos también para nuestra audiencia que Bonocer son básicamente bonos que se actualizan en base a índices que siguen en líneas generales las variables del índice de precio del consumidor, la inflación y demás. Exactamente, son bonos que siguen a la inflación. Obviamente, ese rendimiento de ese 10-12%, aclaremos también, estamos hablando en pesos. En pesos, exactamente. Eso es muy importante tenerlo presente, es en pesos, a un plazo más o menos de un año, que son bonos que están rindiendo bastante bien. Lo que es el dólar, como recién comentaba Matías, por ahí la gente tiene el imaginario que siempre le gana la inflación, pero recién estamos hablando de una corrida bancaria en los Estados Unidos. O sea, el dólar también es como que está perdiendo cierto poder de activo refugio en el mundo. Se está debilitando y la inflación también se está reactivando en los Estados Unidos. Entonces, refugiarse en dólares hoy ya no es garantía de ganarle la inflación. Sí, creería que tal vez puede ser una condición en parte, dependiendo del mix de esa canasta del inversionista necesaria, pero no suficiente para ganarle una inflación argentina que, como decimos, duplica los números año a año. Bueno, para cerrar, tengo acá un libro que yo lo presenté como una pareja, sin autorización, pero dice, una pareja feliz, podemos decir, porque dice Finanzas simples para una vida feliz. Georgina Prataviera, Matías Daguero. Hábleme un poco de este libro. ¿Para quién es este libro? Bueno, ese libro lo sacamos pensando en lo que nos hubiera gustado saber quizás a los 18 años, cuando uno empieza a tener sus primeros ingresos y empezar a tener que tomar decisiones. Porque nos pasa en el día a día con nuestros clientes que, bueno, no solo te consultan cosas de inversiones, te empiezan a preguntar, tengo mi hijo que va a estudiar esto, lo estudia acá, lo estudia allá, cómo pago la tarjeta de crédito, cómo me conviene. Entonces, un poco en el libro hacemos como una síntesis de buenas y malas decisiones financieras que uno puede tomar en torno a los ingresos, los gastos, los préstamos y las inversiones. Muy bien. ¿Qué le agregarías vos, Georgina, a este prólogo que he hecho acá televisivo, Matías? Porque él ha dicho, este libro me hubiera gustado tenerlo a los 18 años, cuando empezaba a meterme en el mundo de las finanzas. Exactamente, y también es un libro que para mucha gente, muchos padres se los puedan dar a sus hijos, eso nos ha pasado mucho. Es decir, que puede tomar una persona que no tiene un conocimiento técnico, económico y entender de los temas vinculados a las finanzas. Totalmente, el libro está hecho en un enfoque no técnico. Bueno, dame 2 o 3 para cerrar, tips que ustedes pueden destacar a partir de lo que es el libro, o sea, en materia de ingresos, gastos o errores comunes que tenemos. Bien, por ejemplo, en materia de ingresos, uno de los tips más importantes que marcamos es la importancia de invertir desde joven, como una persona que ahorra desde los 25 hasta los 35 tiene un mejor rendimiento que una persona que quizás ahorra desde los 35 hasta los 65, ahorrando apenas 1/3 del tiempo y 1/3 del capital. Bien. Después, en cuanto a lo que serían decisiones en los ingresos, tener múltiples fuentes de ingresos, pero no caer en esquemas piramidales, en estos de que por ahí buscar rendimientos, esquemas Ponzi, extraordinarios, claro. Después también el tema de no depender del Estado para la jubilación, eso nos parece algo muy importante. Vos sabés que lo iba a atar a lo que él dijo, porque tantos años de ahorro te generas como una jubilación extra, pero acá no alcanza la jubilación. Exactamente, y eso es algo que por ahí cuesta asumir, pero la realidad es que nuestra generación probablemente no tenga jubilación, los sistemas jubilatorios están quebrados en el mundo, nosotros lo presentamos como que es un cuasi esquema piramidal, entonces es muy importante tomarlo en las propias manos, ¿no? Hay alternativas en el mercado de capitales para quienes lo quieren hacer. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Georgina Prataviera, Matías Daguero de Closing Bell Advisors. Ya tienen la invitación, tienen los datos para ampliar más detalles en este mundo apasionante de las finanzas y también, digamos, complejo por la inestabilidad que vive el mundo. Muchísimas gracias a ambos.